En este momento en Bankia. Bankia es un proyecto que tiene franquicia, que tiene tamaño, que tiene un potencial extraordinario. Bankia tenía un problema de necesidades de capital, problema que está resuelto con la aportación y el compromiso del Estado. Bueno, que son las declaraciones del día, no es que les queramos machacar con las declaraciones de Jiménez Latorre sobre Bankia, pero ha llegado el título a caer un 28%, marcando un mínimo intradía hoy de 1,17 €, ahora cae, pero cae un poco menos, un 14% hasta hace un ratito. Vamos a hablar de Bankia, del Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo que tengan a bien los contertulios que hoy nos acompañan. Carlos Tobías, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio Álvarez Osorio, buenas tardes. Buenas tardes. Y Raúl Ramírez, bienvenido. Buenísimas tardes. ¿Que le han reñido por ponerse la camiseta del Atlético de Madrid? Me han reñido, sí. Curiosamente me han reñido. Pero Hombre, bueno, si fuera del Depor yo lo entendería. en el pecado va la penitencia. Ya como decían estos señores, me apunto a cualquier equipo español que gane. Solo cuando gana se la pone. No. En mi corazón van todos los equipos españoles, incluido el Barcelona, que también es español. Y el Celta cuando esté en primera. Cuando está en segunda no. Y Ese, también son, iba a decir santo de su devoción, ¿no? ¿Qué expresión ha dicho usted? Que tienen su apoyo, en definitiva, ¿no? Sí, bueno, yo siempre Los apoyo. equipos de fútbol. ¿Y los bancos también, todos? Los bancos, yo ahí ya no soy tan positivista y tan generoso, fíjate. ¿No? ¿Qué le parece que haya tenido dos negativas hoy? Un comunicado de la propia Bankia, donde dice que los movimientos que ha habido en la primera quincena de mayo son movimientos que obedecen a la estacionalidad, que obedecen a la época del año, y el hecho de que Jiménez Latorre también haya salido en defensa de la entidad. Hombre, pues me parece, por parte de ellos, una prudencia. Y a la primera premisa, pues me parece una estupidez. Ya que me lo pregunta, pues yo se lo digo. Porque la estacionalidad, precisamente por darse, se daría de manera más o menos homogénea en toda la banca española, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Con lo cual, lo que sí es cierto, puedo entender que haya que poner cortafuegos. También ahora mismo, cuando está la cuestión de Grecia en la mesa, pues también ha habido fuga de depósitos del país heleno a mansalva y ha tenido que salir el ministro a poner orden, y me parece lógico que la propia banca se intente tranquilizar a los accionistas y a los inversores, ¿no? Lo que yo no sabía es que Bankia era una franquicia. Me he enterado hoy, estoy encantado, y de haberlo sabido hubiera invertido en la franquicia de Bankia, ¿no? Pero bueno, cosas uno aprende, aunque empieza a tener canas, así es la vida. Antonio, Carlos, a ver, ¿qué les merece, qué opinión les merece la situación de Bankia? No habéis interpretado bien las declaraciones del secretario de Estado. Cuando se refiere a la estacionalidad es que estamos en la semana de San Isidro y lógicamente los bancarios se van a las 12 de la mañana y no tienen la gente tiempo suficiente para sacar todos los depósitos. Entonces, o sea, es que hay que interpretar las cosas como realmente se quieren decir, ¿no? Se habla de 1.000 millones de euros en depósitos en los últimos 15 días. Parece lógico, ¿no? Es decir, lo que pasa es que tienen que defender una situación completamente distinta a lo que realmente está pasando, porque si realmente generan una alarma social en ese sentido, pues la fuga de depósitos en una entidad que es sistémica, pues podría conllevar unos problemas muchísimo mayores y unas consecuencias mucho más perjudiciales, ¿no? Ya, pero las informaciones crean miedo en la población, ¿no? Ya, pero mal tiene que estar el tema cuando el secretario de Estado tiene que salir a vender Bankia como si fuera un gestor de la... No olvidemos que Bankia es una entidad privada, o teóricamente privada, y el secretario de Estado... Bueno, ya no. Bueno, teóricamente sí, el Estado participa con una fórmula transitoria a través del FROP, pero se supone que sigue un régimen bancario privado, entidad financiera privada, y sale el secretario de Estado a defender la viabilidad futura de Bankia para que la gente no saque dinero. Realmente a mí me parece que mal tiene que estar, pero me sorprenden sobre todo las declaraciones del señor Rato, que dice que el Banco de España debería haber intervenido antes, cuando él ha estado frenando la intervención del Banco de España hasta que no le ha quedado más remedio que irse porque le echaban. Es sorprendente que ahora todo el mundo le eche la culpa al Banco de España cuando realmente no se han puesto los mecanismos en su propio ejercicio del poder en Bankia para poder frenar este tema. ¿Quién mejor que Rato para conocer cómo estaba la situación real de Bankia? Hombre, habría uno mejor que era Mafo, pero evidentemente debía estar destinado a otras labores de mayor interés. Yo creo que Rato no es la persona para decirlo, pero lo que ha dicho tiene razón. Sí, pero no él. Exacto. Claro. De hecho, que no es la persona para decirlo, pero lo que ha dicho tiene razón. El Banco de España tenía que haber intervenido muchísimo antes. Entre otras cosas, habría que estudiar si realmente el Banco de España tiene alguna responsabilidad, además de la legal,
económica en ese tema, que para mí es mucha, porque su función es velar porque no hubiera ocurrido esto. No, y cuando ha habido desidia en esas funciones... Quien puso a Mafo en el Banco de España es el que dijo que el sistema bancario español, el sistema financiero de entidades financieras españolas era el mejor del mundo. ¿Tú sabes y que por Mafo, eso aquí no había crisis? Pero ¿quién puso a Mafo? Mafo fue... Efectivamente, fue la primera persona... Fue el que dijo esto. Del sistema financiero Exacto, tener en cuenta cómo se desencadenó todo esto, ¿no? Mafo es el primer no técnico del Banco de España y ha sido la primera persona política dirigiendo el Banco de España, entre comillas y con cariño de dirigir, porque no lo ha hecho, y por ende creo que es un gran desconocedor del sistema financiero de este país. Es decir, realmente Bankia tiene un problema que ya lo estudiamos en su momento y la semana pasada en esta mesa, pero lo que ha dicho Rato, no siendo él la mejor persona para decirlo, no ha dicho nada que no sea cierto. O sea, tiene mucha responsabilidad el Banco de España de lo que ha pasado. Y si yo fuera accionista de Bankia, me preguntaría si podría reclamar igual judicialmente al Banco de España por falta de actividad. Porque su función principal es ver porque se nos ocurra. A lo mejor habría que reclamar primero a los gestores de Bankia. Entre otros. O subsidiariamente. Al que está diciendo eso. Ahora que el Banco de España tenía que haber intervenido y que él frenó una posible fusión con la Caixa y que él, por mantener su puesto y su estructura, impidió que realmente se viera la verdadera situación de Bankia. Es que aquí el problema es que nunca hay responsabilidad de nadie. Y entonces, claro, un señor se va... Antonio, que yo sé que ese tema le encanta, seguro nos dice algo de esto. Antonio nos va a decir. Yo creo que es que las responsabilidades pueden ser directas e indirectas, como bien decíais, ¿no? Las responsabilidades directas, indudablemente, el órgano de administración y el órgano de gestión, que son los únicos responsables que efectivamente en cada una de las épocas han cometido esas responsabilidades, ¿no? y esas acciones. Ahí está el señor Blesa también, que no salió hace tanto tiempo y que lógicamente ha estado, me parece, 10 años ha estado al frente de Bankia, ¿no? De lo que era Caja Madrid. Pero también, efectivamente, hay una responsabilidad civil subsidiaria, que es como se suele llamar en el argot técnico esta situación, y esa responsabilidad civil subsidiaria es una responsabilidad civil que se deriva de que el órgano de supervisión puesto por el Estado y establecido por la legislación española para que efectivamente no se produzcan estos desequilibrios dentro del sistema financiero, ese órgano de supervisión ha fallado, pero ha fallado garrafalmente. Es decir, y ahí ha fallado como institución, ha fallado en un ejercicio de autocomplacencia, que es en lo que nos hemos dedicado a hacer en los últimos 8 años, complacencia, autocomplacencia, todo era fenomenal, es decir, nadie era malo y todos éramos excelentes, y en ese ejercicio de autocomplacencia también ha entrado el Banco de España, que se ha terminado creyendo las palabras del señor Zapatero paseando por la Quinta Avenida y diciendo que teníamos un sistema financiero fuertísimo, ¿no? Quería ir un poco más allá. Bueno, planea sobre la banca española la posibilidad de que hoy en torno a las 8 o 9 de la noche y de la noche Moody's baje la calificación de muchas entidades, Fitch de madrugada también con un informe de mucha necesidad de capital para los bancos sistémicos del mundo. A ver, he leído, ya saben ustedes que por Internet, y por cierto que es el día de Internet, se lee de todo y muchas cosas son verdad y otras no son verdad, un artículo en el que explicaba que el límite a partir del cual un país, hoy ha habido rumores de corralito en Grecia, ¿no? Y como todavía sigue dando que hablar el artículo de Krugman, y ayer Montoro respondió a Krugman, el límite a partir del cual empieza a plantearse la posibilidad de limitar la retirada de dinero de un país es cuando baja en un 35% los depósitos que tiene una entidad, teniendo en cuenta los casos de otros países, como por ejemplo fue el caso argentino. ¿La retirada de depósitos es el primer paso para que en un posible momento se adopte esa medida? ¿Siguen ustedes cabreados con Krugman? ¿Esta es la consecuencia del artículo? Primero hay que tener en cuenta que mientras estemos en la Unión Europea no es posible limitar la salida de capitales, que es una garantía para todos los españoles. Cuando decimos esto no es Grecia, también decimos esto no es Argentina. Mientras no nos echen, estaremos en la Unión Europea con los inconvenientes y con las ventajas de estar en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no permite corralitos. Evidentemente hay que frenar la salida de capitales y bueno, la salida no es de un banco, es del sistema bancario global, porque de un solo banco, bueno, pues el banco caería y se podría solventar, pero cuando el 35% de los depósitos salen del país, entonces es cuando globalmente hay que evitar que siga saliendo y se pone ese tema, pero en la Unión Europea no se puede hacer esto. Por lo tanto, yo creo que Krugman, el otro día leí un artículo que llamaban el potencial, porque siempre habla en potencial, si pasara, podría ocurrir. Entonces da una serie de globos sonda, que claro, alguno acierta, porque si tú tiras a 50, alguno das, y yo creo que está causando bastante daño la política de Krugman de amenazar permanentemente con el apocalipsis financiero a las... Sí, pero él amenaza si no hay una política más activa
por parte de las autoridades públicas. Y ahora llega Hollande y es eso lo que está pidiendo, y todos los políticos europeos apoyando a Hollande. Es decir, ahora todos son Krugman. No el Krugman de ahora. Krugman viene pidiendo esto desde hace 2 años o desde hace 3 años en los periódicos. Sí, pero yo creo que es diferente entre Hollande y Krugman, la diferencia es sustancial. Hollande lo que dice es que el pacto fiscal no lo va a firmar como está, lo que dice es que la austeridad de Merkel tampoco se va a hacer como lo dice Merkel, y lo que reclama es el protagonismo de otra política económica en Europa donde Francia tenga más peso específico, entre otras muchas cosas, porque si Grecia se va, le cuesta 50.000 millones de euros a Francia, y ese tema es un tema importante para Francia. Esos son los primeros. A la banca francesa y alemana la broma de Grecia o el desgrecia, que es lo que se pone ahora, esa desgrecia que podría ocurrir, son 156.000 millones, claro. Con lo cual eso supone pues que todo el sistema financiero europeo se va al traste, ¿no? Claro. Yo estaba un poco escuchando lo que estabas diciendo y lo que me sorprende es que Krugman haya dicho lo que haya dicho, ¿no? Porque yo creo que cuando uno va cumpliendo años, en algún caso puede perder la perspectiva, ¿no? Yo creo que Krugman lo que está es perdiendo la perspectiva, o quizá no está muy informado de lo que está ocurriendo en Europa, curiosamente, que es lo que más me sorprende, ¿no? Porque el otro día también le ponía, él hablaba básicamente que España ya no está en un corralito, sino que estaba ya no en recesión, sino que estaba prácticamente destrozada, ¿no? Y que no veía posibilidades a largo plazo de salir, que por supuesto el crecimiento 1,7 que predice el gobierno no se iba a cumplir. Básicamente era un no continuo a todas las expectativas europeas. A mí lo que me sorprende es que el señor Krugman ha hecho, y sobre todo me hace gracia viniendo quien viene, porque recordemos que este era el ideólogo del señor Zapatero, ¿no? Era su mentor y el que le marcó la política económica que implantó en este país, que a tan buen puerto nos ha llevado, como estamos comprobando hoy en día, ¿no? De los 50 dianas que hablabais, pues nosotros debemos a la 51, la que seguro que erraba mal. Entonces, dicho todo esto, ya no es cuestión de cómo evitar la fuga de capitales, ¿no? Sino cómo garantizar que el sistema financiero español siga teniendo liquidez. Tú comentas una noticia de mí y yo quería comentar otra, ¿no? Que venía al hilo de la primera, que es, ahora está hablando de si España va a ser intervenida o no, que si hemos cruzado el umbral de los 450, que si estamos dando, es cierto que hemos colocado deuda, pero hemos colocado un tipo altísimo, que si estamos al 6,5, y Krugman también se ha pronunciado de esto, donde prácticamente nos empuja ya, España va a ser incapaz, según él, de devolver la deuda que está colocando, los indica los intereses. España ahora mismo tiene 28.848 millones que paga anualmente en intereses por la deuda que está colocando, por valor de 186.000. Y el señor Krugman, lo que me sorprende, igual yo estoy mal informado o he interpretado mal sus palabras, es que no se ha dado cuenta que la situación de España de este mayo no tiene nada que ver con la del mayo de hace un año. Básicamente porque si toman referencia la prima de riesgo, lo que el señor Krugman no ha dicho es que el bono alemán está al 1,5. Históricamente nunca ha estado tan bajo. Y esa es una de las muchas razones por lo cual la prima de riesgo española se dispara más. Si tuviéramos la misma foto que el año pasado, en mayo, España no estaba en más circunstancias en prima de riesgo tan alta. Bueno, pero está la rentabilidad del bono sí que está mucho más alta. Pero vamos a la rentabilidad del bono. Lo que es peor, estamos más altos que hace 2 años. Exactamente, estamos altos, pero ¿por qué estamos más altos? Si usted está hablando de la relación de la deuda pública con el PIB, que España es cierto que ha subido al 80% en lo que va de ejercicio, viniendo de un 70% hacia el ejercicio pasado, son por 2 motivos principales. El primero de ello es porque evidentemente necesitamos 36.000 millones más anualmente. Y el segundo es porque nuestra economía se retrae 1,7. Y ese es el juego de esta balanza. En la medida en que pueda crecer la economía, pues obviamente volveremos a unas cuotas. No, hay que tener en cuenta que países periféricos nosotros aún están más altos. Oiga, no nos despistemos mucho. Italia está en 4,20. Y ahí está, y tiene sobre su PIB a un 120% el peso de su deuda. El coste de la deuda del Estado español son 628 millones de euros anuales. Con lo cual son cifras que todos los analistas internacionales avalan, empezando por la propia Estados Unidos. La banca Mellon ha comprado deuda española esta mañana, en Nueva York. Y la primera razón que ha dicho es que garantiza la solvencia del Estado español. Por eso mismo, me parecen muy bien las teorías generalistas, y no las pongo en duda, pero muchas veces cuando se generaliza se comete el error de perder el foco en la realidad. La situación española, evidentemente, es mala. Evidentemente, hemos encadenado la recesión segundo trimestre consecutivo, como desde el 2008 nos costó un año salir, es la segunda vez que ocurre. Pero hay una diferencia desde entonces. La actuación del Banco Central Europeo no es la misma que el año pasado. Ahora mismo, cuando el tipo de interés pase de 5,5, acudirá al mercado, lleva 9 meses sin hacerlo, comprando deuda soberana española. Y por otro lado, las medidas que se han implantado garantizan estabilidad. El señor Krugman esto o no lo ha querido ver o lo ha interpretado de una manera distinta.
Antonio. Yo creo que, en definitiva, llevamos 2 años haciendo una política de austeridad que, en definitiva, España tampoco ha hecho, porque tampoco la ha implementado tal y como prometía hacerlo. Le caen todas a Bankia. Escora El Mundo, en su edición en Internet, está diciendo que acaban de... ¿Acaban de qué? De asaltar una oficina de Bankia, llevándose 1.000 euros en monedas, que le caen todas, van ¿no? diciendo que son franquicias, dirán, pues tienen poca seguridad. Discúlpeme, Antonio. Y yo creo que hemos llegado a la conclusión definitiva en Europa que no se va a arreglar la situación económica única y exclusivamente con austeridad y cumpliendo el pacto fiscal como está. Y yo creo que eso lo defiende el señor Hollande. Y bueno, mandaría o tendría gracia el tema de que sea el señor Hollande, que es el primer ministro francés, el que llevase a cabo políticas, siendo del PSOE, del Partido Socialista francés, llevase a cabo políticas que beneficiaran y que, en definitiva, salvaran la situación coyuntural que España está viviendo. Porque es evidente que si seguimos dejando a la señora Merkel que vaya estrangulando la economía, porque como Alemania no debe nada y no tiene nada que pagar, pues entonces ella puede apretar al resto de los periféricos para llegar a ese punto, evidentemente España lo podría pasar tremendamente mal y probablemente su situación dentro del euro estaría en cuarentena. Yo creo que Hollande, en ese sentido, ha añadido una segunda versión de esta situación, que yo creo que es la que se va a imponer en este segundo semestre y que quizá ese sea el hilo de confianza que podemos tener en este capítulo de resistencia que tenemos ahora, ¿no? Que es el crecimiento. Es decir, mire usted puede ajustar, puede recortar todos los gastos que quiera, que mientras que usted deje de ingresar como consecuencia de que España entra en recesión, da igual, es decir, usted va a ir ahorrando, va a ir recortando de 2 en 2 y los ingresos, si van bajando de 2,5 en 2,5, va a seguir usted teniendo déficit. Bueno, lo que hace el señor Hollande es decir, mire usted, tendremos que relajar la política de ese pacto fiscal, tendremos que a lo mejor alargarla más tiempo para salir de esa crisis, es decir, se habla de que a finales de este mes a España se le va a dar esa opción de que ese 3% no sea a finales del 2013, sino a finales del 2014. Eso es soltar un poco la soga que tenemos al cuello. Que tienen las comunidades autónomas. Que tienen las comunidades autónomas y que tenemos los españoles en general, porque esa falta de liquidez la sufrimos todos los españoles. Y en segundo lugar, es muy importante que demos tiempo a que esas políticas de austeridad, que son necesarias, lleven a una etapa de crecimiento que, aunque no sea un crecimiento vigoroso, pero sí se vio el año pasado en nuestro país, como cuando España estaba creciendo trimestralmente al 0,3, 0,4, pues se notaba una cierta alegría, ¿no? Lo que pasa es que era una cierta alegría que era irreal, porque estaba basada en una circunstancia donde no se había arreglado el sistema financiero, donde se habían puesto parches, pero no se había saneado la estructura real del Estado, ¿no?, a nivel financiero. A día de hoy lo que se está haciendo es sanear esa estructura financiera y ese segundo crecimiento que empezaremos a tener a finales del año 2012 y principios del año 2013 es el que, sobre unas bases razonablemente sólidas, hará que efectivamente esa situación coyuntural se vaya minorando, ¿no? ¿Qué va a salir hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera? Exigencias. Y tensiones. Pues Tensiones entre las comunidades autónomas porque... bueno, evidentemente el tema de la intervención de una comunidad autónoma es un tema muy discutible y muy discutido, y en el caso de Asturias, pues yo creo que ha forzado un pacto muy peculiar entre UPyD y el Partido Socialista, que bueno, lo que pone de manifiesto es que el Partido Popular sigue sin ser capaz de llegar a acuerdos con los más afines, siempre que haya rencillas personales, porque el tema de cascos en Asturias es verdaderamente paradigmático, que no se haya podido resolver entre lo borricote que es este hombre, que convoca elecciones cada 3 meses y no le hacen caso, y lo pesados que son los del Partido Popular, que son incapaces de contemporizar estas circunstancias. Resulta muy difícil justificar cómo se ha perdido esa comunidad autónoma. En cualquier caso, yo creo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se van a producir 2 polos absolutamente opuestos. El Gobierno queriendo restringir para cumplir un objetivo de déficit y las comunidades autónomas totalmente asfixiadas, que van a intentar pedir ese balón de oxígeno, el mismo balón de oxígeno que Rajoy pide en Bruselas. Sí, pero ese balón de oxígeno, y cogiendo tu símil, es un balón de oxígeno comprometido, ¿no? Yo creo que Montoro en varios foros ya lo ha soltado desde antes de ayer a hoy, diciendo que, señores, que en esto nos va la vida a todos, ¿no? Claro. Y que cada comunidad aguante su palo. Una de ellas precisamente ha sido dirigida por ellos, que es la valenciana, donde pedía, como sabéis, los hispabonos, y donde se les ha dicho que evidentemente que no, que cada palo aguante su vela. Pero dentro de cada comunidad
los conflictos puede estar pues con alguna de ellas ya incluso parece que va a recurrir ante justicia, ¿no? Como en el caso de Andalucía. Lo que no tenemos que darnos cuenta, y retomando la cuestión de Asturias, al final es una cuestión de Estado, es decir, nuestra garantía futura está comprometido por nuestro presente. Si nosotros somos capaces de tapar ese flujo de gasto continuo y damos credibilidad a Europa, el dinero llegará, si no, no. Yo no soy tan negativo, yo no creo que va a haber dos bloques, yo creo que va a haber curiosamente un consenso total con diferentes vías, ¿vale? A la parte valenciana se les ha prometido las vías financieras de apoyo, no utilizando esa figura para uno, porque se haya repartido entre todos, sino asumiendo ellos parte de esa responsabilidad. La parte catalana se está trabajando con más Generalitat sobre las privatizaciones, ¿no? Es evidente que hay muchas competencias autonómicas que las propias autonomías de per se no quieren gestionar. Con lo cual, bueno, pues podemos acudir a un marco de privatizaciones que es necesario en este país. Hemos hablado 80 veces. ¿Necesitamos los aeropuertos que hay? Pues evidentemente que no. ¿Necesitamos la duplicidad en canales de televisión? Pues probablemente no. Con lo cual, metémoslos en el mercado, quitemos el gasto público y podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que curiosamente esta reunión de hoy es mucho más importante de lo que parece, porque en aras de un gobierno que sabe la dificultad y gravedad que tendría intervenir una comunidad, que no lo quiere hacer y que sería muy complicado hacerla, va a extender los puentes necesarios para que no sea necesario. Estoy absolutamente convencido de que hoy se marcará el diferencial y sobre todo estamos vendiendo una credibilidad fuera que tenemos comprometida. Yo creo que estamos ya ante una situación donde la gente está muy mentalizada. Es decir, ya no es una pelea para seguir manteniendo reinos de taifas, que era lo que pasaba antes en las comunidades autónomas, es decir, y yo más, y el y tú más, y todas estas cuestiones, sino que yo creo que ahora mismo las comunidades autónomas están mentalizadas, entre otras cosas porque ha habido un cambio de gobierno en muchas de ellas, ha habido un cambio de gobierno y un cambio de situación en Cataluña, que ha sido muy importante. Yo creo que el señor Mas será lo que sea y con independencia de sus criterios políticos a nivel económico, la seriedad de Cataluña beneficia a España en ese sentido, porque Cataluña no hay que olvidar que estuvo 8 años siendo manejada y que la habían dejado hecha unos auténticos zorros. Entonces, si realmente hubiese habido un gobierno parecido al que había hace 5 años en Cataluña, esta crisis económica sería de tamaño absolutamente descomunal y absolutamente descontrolada. Es decir, yo creo que ahora en las comunidades autónomas se está imponiendo el sentido común. Es decir, hemos tenido el ejemplo de Andalucía, donde en una campaña electoral hace 20 días se decía que no se iban a hacer ningún tipo de recortes y lo primero que se ha llegado, una vez que se ha llegado al gobierno, se ha anunciado un recorte de 2.700 millones de euros. Pero fíjate, Antonio, eso que comentas nos viene muy bien para refrescar la mentalidad a todo el mundo, ¿no? Una cosa que se dice en clave de campaña política y luego la realidad del gobierno, ¿no? También dijo este Partido Popular que no iba a subir impuestos, lo tenía que subir, que no subiría el IVA y lo tiene que subir. Es decir, estoy de acuerdo contigo en la línea argumental en que básicamente al final... ¿hay quien dice que el IVA se suba antes de 2013? Sí, probablemente, seguramente algo antes de Navidad de este año. En septiembre. Antes de Navidad de este año. Toda Europa está con un IVA más alto y en España Holanda tiene subida de IVA del 19 al 21, aplica en octubre y España lo tendrá. Claro. Pero que al final el tema de las comunidades autónomas, lejos de la vertiente política, lo que tienen que Yo no quiero agobiar, pero quedan 20 segundos. Pues dentro lejos de la vertiente política no queda más narices, sintiendo mucho, que ir dos en el mismo barco. Y en definitiva la gente hace lo que tiene que hacer cuando no puede hacer otra cosa. Eso es lo que dijo ayer Montoro. No lo oí, ¿eh? Sí, pues eso es lo que dijo. Para ministro, Antonio. Montoro dijo que el que no está, estará. Es lo que dijo para ser concretos. El que no está, el que no llegue al déficit, llegará. Y sí, que a él no le gusta subir impuestos, pero que los tiene que subir. Eso se llama responsabilidad. Ay, de verdad, vaya tarde. Raúl Ramírez, abogado y analista económico. Antonio Álvarez Osorio, un placer también. Gracias por acompañarnos. Carlos Tobías, cuídese. Sigue disfrutando usted de la victoria del Madrid, ¿verdad? Yo todavía sí, hasta el año que viene que ganemos otra vez. De hecho, se va a Cibeles ahora otra vez. También me pondré la camiseta del Madrid, no te preocupes, cuando gane.